Pues como decíamos, hoy tenemos aquí en Soy Calcio un invitado espectacular, alguien que conoce el fútbol italiano a la perfección porque lo ha vivido y en seguramente su mejor etapa histórica, ¿no? Como fueron los años 80 y 90 y más aún al lado de el mejor o el más grande, uno de los más grandes de todos los tiempos, como fue Diego Armando Maradona en aquel histórico Napoli. José, hoy tenemos con nosotros a nuestro querido Fernando Martínez Vela, que nos acompaña por segunda vez y que va a ser un habitual aquí, pero sobre todo a don Fernando Signorini, al que le damos la bienvenida hoy al canal. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes en Argentina, buenas noches en España. Eso es. Bueno, la verdad que es un placer absoluto tenerle con nosotros. La verdad que una leyenda como usted. Es un invitado que Fernando Martínez pues nos ha ayudado mucho a conseguir. Es un pedazo de invitado, así que estamos encantados de tenerle aquí con nosotros. Y nada, Irati, sin más dilación, vamos a comenzar, si te parece, esta entrevista, esta charla con Fernando. Sí, a nuestro querido Fernando Martínez, porque ya que él nos lo ha traído, le podemos... ¿Cómo presentaría él a Fernando Signorini? Bueno, para que la gente, si alguien no lo conoce, que seguro que son pocos los aficionados al fútbol italiano que no lo conocen a Fernando, es un grandísimo, histórico preparador de futbolistas, pero sobre todo acompañó a Diego Maradona, ¿no? En aquellos años tan buenos para el argentino. Lo introduzco yo, ¿no? Dale. A ver, lo introduzco con una sola palabra que no la dije yo, la dijo Maradona. Un genio. Maradona dijo que el profe Signorini era un genio y el profe fue quien mantenía ese motor en marcha para que ese otro genio, Diego, mostrase toda su ciencia futbolística en los campos italianos en aquella época. El bueno de Fernando Signorini, que acompañó a Diego en Nápoles toda la estancia, lo conoció en Barcelona y que luego estuvo también en 3 mundiales con el argentino. Fernando Signorini, si le parece, la primera pregunta que le lanzo yo creo que es un poco obligada y es ¿cómo conoció al Diego, cómo conoció a Maradona y cómo se inició aquella relación? Bueno, fue en el año 83, cuando yo había llegado a Barcelona intentando acercarme un poco a ese gran misterio, fascinante misterio que era el fútbol europeo, del que tanto se hablaba y del que tan poco se sabía y se veía, porque en ese entonces la televisión estaba muy ocupada, la tecnología no se había desarrollado hasta el punto ni el interés por el fútbol, ¿no? Y después de, intentar llegar a César Menotti, lo logré. Él me autorizó como entrenador del Barcelona a presenciar los entrenamientos y el 28 de junio de ese año yo estaba esperando para presenciar el último entrenamiento antes del partido de vuelta por la Copa de la Liga entre el Barcelona y el Madrid, y hacía mucho calor. En ese momento entró un coche rojo echando humo por todos lados, frenó de golpe, de ahí saltó Diego con esa agilidad de rana que tenía, saludó a la persona que se puso al volante y que se fue, que era su novia por entonces, Claudia. Intentó entrar y encontró a la puerta cerrada, empezó a tirar de manera frenética, a mí me dio risa, y entonces de donde estaba, que era la sombra de una columna, porque realmente el calor era tremendo, y le dije eso de que, viste Diego, la primera vez que, después dicen que a Dios, que al que madruga Dios lo ayuda, ¿no? La primera vez que llegas primero y está la puerta cerrada. Entonces él se giró y me vio y vino sonriendo hacia mí, moviendo la cabeza y diciendo, tenés razón, podés creer que sea tan verde yo, como se dice comúnmente en Argentina, ¿no? Así que sos profe. Claro, al verme en la inmensidad del Nou Camp, como la única persona autorizada por César, el único privilegiado a ver los entrenamientos, seguramente le habrá picado la curiosidad y le habrá preguntado a César quién era. Bueno, y ahí comenzamos a charlar, quedamos en que él jugaba el otro día y viajaba a Argentina para volver a la pretemporada de Andorra, que después de la pretemporada de Andorra quería invitarme a comer un asado en su casa, porque junto a Jorge Sitterpiller, que por entonces era su manager, pensaba en abrir una escuela de fútbol y que si a mí me interesaba, bueno, ya esa sola posibilidad a mí me tenía en las nubes, ¿no? Pero
Le dije, no, mira, nos vamos a ver en Andorra porque voy a ir, quiero ver los trabajos desde el inicio. Así que nos reencontramos en Andorra. Y ahí, bueno, ya también conocí a Claudio y a algunos de sus amigos. A la vuelta cumplió con la promesa y visité por primera vez su casa del Paseo de San Francisco, en el barrio de Pedralbes, en Barcelona. Y bueno, y a partir de ahí comenzamos con una relación que siempre fue muy simple, muy fácil. Yo tenía ya 10 años más que él, tenía también 10 años de experiencia en el fútbol. Si bien no era en equipos de primera división, los futbolistas son más o menos parecidos, por no decir iguales, en todas partes del mundo, más allá del idioma y de la geografía. Así que llegó después ese fatídico día para él, que fue el 24 de septiembre de ese mismo año, cuando ese mismo día que él seguramente después habrá recordado con mucha tristeza y yo con gran alegría, porque gracias a Andónico de Cochea, que se le ocurrió romperle el tobillo, yo pude después tener la posibilidad de recibir de parte de Diego esa casi descabellada oferta de quedarme a trabajar junto a él como su preparador personal en una profesión que no existía. Él no sabía y yo tampoco, pero lo estaba inventando porque eso de preparador físico de un jugador de deporte de equipo no existía. Eso lo inventó Diego y sobre todo en el fútbol. Yo fui el primero, el privilegiado, y nada menos que con un jugador que ya a los 22 años, que por entonces tenía, se erigía seguramente como una de las mayores promesas del mundo del fútbol, ¿no? Él, Maradona, hablaba pues de que en Barcelona lo pasó mal y al final el fichaje por el Napoli se festejó mucho en casa de Maradona, ¿no? ¿Qué sabían en ese momento del calcio y de Nápoles? No, absolutamente nada. Yo lo único que sabía de Napoli era eso de que vedere Napoli e dopo morire, esa frase que de muy chico escuchaba de algunos inmigrantes italianos en Lincoln, que era mi ciudad natal, y que decían eso, pero era todo lo que sabía, ¿no? Y por supuesto Diego sabía menos que yo, ¿no? No sabía nada. Pero bueno, llegó también esa impensada oferta gracias a la presencia de Antonio Giuliano, que por entonces era el director deportivo del Napoli. Y como en ese entonces las arcas estaban casi vacías, porque se habían hecho muchos gastos superfluos, a esa edad es muy común que uno quiera tener todo lo que, sobre todo chicos nacidos en esos barrios, como le tocó a Diego, siempre lo ven pasar, y ahí tenía la posibilidad de tenerlo, y bueno, habían exagerado en los gastos, y además la relación de Diego, sobre todo con la directiva del Barcelona y principalmente con Josep Luis Núñez, que era su presidente, no pasaba por el mejor momento, así que creo que fue lo mejor que ambos pudieron hacer, Núñez liberarse de alguien que ya era una piedra en su zapato, porque lo contestaba y a veces intentaba hasta ridiculizarlo. Y Diego porque, bueno, se iba de un lugar que si bien era maravilloso y que él adoraba, no contaba. Inclusive había una parte de la prensa que le puso a la gente en contra, diciendo eso del clan argentino, de que hacían, qué sé yo, lío en la discoteca. Y bueno, pero eran pibes de 22, 23 años, si no van a la discoteca en los momentos que podía, porque él además era un profesional que ponía todo el empeño por hacer las cosas de la mejor manera, porque quería cambiarle el presente y el futuro, sobre todo a su familia y a él mismo, era la gran posibilidad que tenía el fútbol. Pero bueno, después sabemos cómo es la manipulación, los intereses que se manejan, y fue así que de esa manera tan impensada en un momento, porque en todo caso, si Diego tenía que llegar a Italia, seguramente su destino final tendría que haber sido la Juventus, que era el club más poderoso del calcio. Pero bueno, el Napoli se hizo adelante y inclusive hubo escenas bastante tragicómicas con hinchas del Napoli que se encadenaban a las columnas de la sede que tenía el Napoli en Piazza de Mártires, que es un barrio muy bello como todos los de Napoli. Y así fue que terminó
en el equipo que este año seguramente como Argentina va a coincidir en poner su tercera estrella, ¿no? Le paso la bola a nuestro Fernando Martínez, que él lo sabe muy bien. Nápoles, al final, que no se me enfade los napolitanos que estén viendo esta entrevista, pero era un equipo relativamente modesto antes de la llegada de Maradona, mucho más de lo que es ahora, ¿no? A años luz de Juve, Inter, Milan, de los equipos del norte. Exacto, así es, así es. El Napoli tuvo épocas buenas, en la época de Omar Sivori, el cabezón, después con la llegada del holandés Rudi Krol, pero como bien decía el profe, Antonio Giuliano la idea la tuvo la mujer de Antonio Giuliano, que la mujer desde su inocencia y viendo que su marido no dormía por la noche por la mala marcha del equipo, le dijo, oye, ¿por qué si la gente dice que el mejor jugador del mundo es ese Maradona, ¿por qué no vas a traerlo? Y entonces él se lo dijo a Antonio Giuliano, se lo dijo al presidente Corrado Ferlaino, y Ferlaino medio en broma le dice, bueno, inténtalo. Y se alinearon los planetas porque, como bien decía el profe, la situación en Barcelona era insostenible para las dos partes. Y quería tirar una curiosidad. Como bien decía el profe, no sabían nada de Nápoles, tanto es así que cuando él va en ese avión de Alitalia, de Barcelona a Nápoles la primera vez, un periodista de la RAI que iba en el avión le pregunta ¿qué esperas encontrar en Nápoles? Y dijo, tranquilidad, que como va a confirmar el profe, es lo único que no puedes encontrar en Nápoles, tranquilidad. Además, si no recuerdo mal, dijo tranquilidad y respeto, creo que dijo, ¿no? Luego le preguntaron y la verdad es que eso sorprendía, ¿no? Signorini, al final, ¿cómo se pudo financiar aquel fichaje, no? Porque, claro, el Napoli, como decía Iretti, era un equipo modesto y demás. Y bueno, la verdad que todo el dinero siempre hemos pensado que ha estado en el norte en ese sentido, y al final era chocante que el Napoli pudiera ficharlo, pero al final también cómo llegó Diego en ese momento físicamente. Sí, en realidad hay un documental en el que, mejor, una nota, un reportaje a Ferlaino que en su momento dice que el fichaje de Diego fue al final el más sencillo en toda la historia del Napoli porque se pagó prácticamente a las pocas semanas, ¿no? Con la llegada de los sponsors, con la venta de camisetas, bueno, de todo el merchandising. Vos sabés que había hasta zapatos con el nombre de Diego. Recuerdo que cuando llegamos al pago del peaje desde Nápoli a Roma, recuerdo que yo venía con el papá de Diego y en ese mismo peaje había pero una cantidad de artículos. No había llegado Diego a Nápoli, pero ya había banderas, bueno, lo que se te ocurra, los echarpes, los gorros, camisetas, todo con el nombre de Diego y los colores del Napoli. Así que, como dijo el mismo Ferlaino, fue muy, muy sencillo el hecho de recaudar los fondos para pagarlo. Y Diego en ese momento llegó con la expectativa de alguien que venía de una lesión brutal, porque la fractura realmente lo fue. Inclusive hubo profesionales en Barcelona que pronosticaban que no iba a poder volver a jugar nunca más porque la reducción que le iba a producir en la articulación iba a ser demasiado grave, demasiado importante. Sin embargo, bueno, en eso que es reservado solamente a los genios del deporte, de cualquier deporte, él se pudo recuperar y como el ave fénix volvió a ascender a la cima más alta, a la que estaba de alguna manera, entre comillas, condenado, puso toda la voluntad, el esfuerzo y la resiliencia en ello, y bueno, y logró salir adelante y lograr inclusive después cosas que realmente parecían imposibles, como fundamentalmente hacer que el Napoli pudiera ganar un Scudetto, porque como vos decías, era un equipo condenado a pelear de la mitad de tabla para abajo. En el primer año, a la vuelta de la primera rueda, de las primeras 15 fechas, el Napoli estaba tercero, pero tercero entre los últimos, ya con graves peligros de descenso, y a partir de ahí, creo que fue en la fecha 13, en el partido contra el Udinese, que ganaron
creo que fue 4-2, 2 goles de Diego y 2 de Bertoni. En las 17 fechas restantes, el Napoli hizo más puntos que el Verona, que al final salió campeón. Diego fue el goleador del campeonato, con Bertoni fueron la pareja de extranjeros más goleadores, y él fue elegido el mejor jugador. Así que sí, realmente para mí ese, en oposición a lo que dicen muchos, para mí ese fue el mejor año de Diego, ¿no? En Napoli, porque era una máquina de jugar al fútbol en un equipo que, te repito, sin él hubiera descendido irremediablemente, porque era como que jugaba prácticamente no contra 11, contra por lo menos 19 o 20 adversarios, porque sí, sus compañeros parecían jugar para los rivales, ¿no? Disculpe, profe, ¿le puedes contar a los amigos de Soy Calcio? Porque yo creo que es una anécdota espectacular. Lo del piloto de aviones la anécdota del piloto de aviones de guerra. No, bueno, claro, porque a falta de 3 meses para el comienzo del Mundial del 86, yo había recibido un informe que hablaba de cómo había hecho Francesco Moser, que era un ciclista italiano, para batir el récord de la hora en Ciudad de México, donde sabemos que hay menor presión parcial de oxígeno, se iba a jugar con una altísima temperatura, altísimo smog. Y bueno, entonces me pareció muy interesante y le propuse a Diego de conocer a esta gente para que nos hiciera cortar el camino en cuanto a la experiencia de ver la mejor manera de prepararlo, de adaptarlo a lo que se iba a encontrar. Él estuvo de acuerdo, y así que primero nos reunimos con el doctor Enrico Arcelli de la Universidad de Varese, que era el fisiólogo del grupo, en el Hotel Brum, recuerdo, de Milán, antes de un partido, no recuerdo si era con el Inter, creo, con el Milan, y él nos sugirió de ponernos en contacto con el doctor Antonio Dalmonte, que era el jefe del grupo, también el fisiólogo, doctor en medicina espacial, además un experto en biomecánica, fue el que creó las ruedas reticulares del ciclismo, que después fueron prohibidas. Así que íbamos ahí todos los lunes, después de cada partido, sea de visitante o de local. Nos encontrábamos en un lugar que se llama el Agua Chetosa, en Roma, en las instalaciones del CONI, que es el Comité Olímpico Nacional de Italia, y ahí era sometido a distintos tipos de pruebas, porque yo en definitiva quería conocerlo desde adentro, ¿no? Y así, bueno, sí se pudo determinar que su sistema de reportación de energía no era como el de todos. El fútbol es un deporte de conjunto, pero está formado por individualidades. Y esa era una manera de lograr darle a Diego específicamente lo que él necesitaba, porque todavía hoy se sigue cometiendo ese error de entrenar a todos por igual, ¿no? Y bueno, y entre otras cosas, un día que Diego había hecho una serie de pruebas en esos, tenía una aparatología muy sofisticada el doctor. Diego se había ido a duchar y entonces él estaba como reflexionando, pensando, y estábamos en su oficina y me dijo: tu amigo, por Diego, ¿no?, hubiera sido un excepcional piloto de prueba de aviones de guerra. Y ante el obvio, ¿por qué, doctor? Porque tiene una inusual capacidad del conjunto, del insieme, como se dice, entre el conjunto. Son tipos que, mirando para adelante, pueden ver, qué sé yo, que alguien viene caminando por cómo es eso, y bueno, eso desmiente lo que dicen muchos creyentes de que Dios hizo a todos los hombres iguales. Con esto se le escapó un poco de levadura, ¿no? Que fue un recurso que también después pude descubrir en Leo Messi, cuando estábamos en un entrenamiento en Pretoria previo al Mundial del 2010. Son cosas que un genio de semejante calibre, como son ellos y otros, y no solamente en el fútbol, no solamente se explican por el talento, por el esfuerzo, no, tienen cosas que la mayoría de los mortales sinceramente no tenemos. Yo digo que apenas inclinan la cabeza para un lado y parece que se pueden ver la oreja del otro, ¿no? Porque, y qué sé yo, esas cosas no tienen explicación. Por eso en esta sociedad o en este sistema, ¿no?, que es cuantitativo,
todo tiene que tener una explicación y yo creo que han conocido poco a este tipo de personajes, ¿no? Todos no son iguales, hay algunos que son distintos y por supuesto son mejores, ¿no? Sí, de hecho, usted dice mucho, ¿no? Que la gente conoce a Maradona, pero que muy pocos conocen a Diego, ¿no? Bueno, porque Maradona era el personaje que él se tuvo que inventar para hacer frente a todo lo que se esperaba de él, ¿no? Lo que esperaban muchísimos, de que cuando él estaba en su barrio de Fiorito no solamente lo ignoraban, sino que también lo despreciaban. Pero siempre pasa con estos chicos también, no solamente la gente, también el poder, porque cuando, lo tengo bien presente, Argentina volvió con el título del mundo en el Mundial del 86, los jugadores se habían ido prácticamente en el mayor de los silencios, no habían ido a despedirlo al aeropuerto de Ezeiza ni los familiares, total, ¿para qué si te vamos a ver dentro de pocos días, no? Van a volver rápido. No, fue el primer equipo en llegar a México, el último en volver, y cuando volvieron, ¿a dónde terminaron? En el balcón de la Casa de Gobierno, ¿no? Victoriado por cientos de miles de personas. Entonces, siempre el éxito produce ese tipo de reacción, ¿no? Parece que lo único que importa o lo único que le importa a la gente es ganar. Y bueno, y en eso estamos, en que si únicamente importa ganar, el deporte no tiene sentido, ¿no? ¿Se prestaba Diego a todos los tipos de preparación física que le planteaba usted? Sí, porque lo primero que le dije cuando comenzamos era que para poder ayudarlo lo tenía que conocer, porque es mucho más fácil poder ayudar a quien se conoce. Y aunque no se lo dije, además de conocerlo, después lo tenés que querer. Entonces ya el camino se hace muy sencillo. Cuando conoces y querés a la persona, antes o después el otro se da cuenta de que realmente los recursos que vos utilizás están ligados a la nobleza, a la sensibilidad, a la solidaridad, a la honestidad. Por eso tampoco quise firmar contrato cuando él me ofreció. Le dije, no, con vos no voy a firmar ningún contrato. Vos me dijiste que muchos amigos te pidieron ayuda y después te terminaron haciendo juicio, así que de nuestra relación no va a comer ninguna venegra como conocemos a los abogados acá en Argentina. Venga un apretón de mano y vamos. El día que vos no estás más de acuerdo me lo decís y me voy sin reclamarte nada y yo juego con las cartas del mismo mazo. Y así fue jamás firmé absolutamente nada con Diego, nunca tuve absolutamente nada que reprocharle o que reclamarle y aparentemente él tampoco, ¿no? Sí. Le comenta a Fernando Martínez, porque él lo sabe también, y de ahí luego pasamos a usted, señor Signorini, que hay un tópico, ¿no? Hoy día, en este siglo XXI, ya que para comparar el fútbol de ahora con el fútbol de antes, se habla mucho de que, pues antes, no es que, bueno, los futbolistas eran menos profesionales que ahora, que si se daban más patadas, cosas así, ¿no? Como que ahora es mucho más complicado que lo que era antes en el aspecto de la dinámica de rajatabla que conllevan los jugadores y el profesionalismo estricto en el que viven. Pero viendo muchas entrevistas que ha dado usted y muchas fotografías de la época, ¿no? Hay una, por ejemplo, de Diego colgado de las piernas por un tema de tratar su ciática. Estaba a la vanguardia, ¿no? Diego, los tratamientos que hacía para intentar ser el mejor. Era lo que intentaba, ¿no, Fernando Martínez? Sí, cierto. O sea, el profe Signorini es una eminencia y sus innovaciones siguen vigentes a día de hoy. Pero hay un apunte que quizá la gente no sabe. El músculo más poderoso que tenía Diego era el cerebro. O sea, Diego dio ventaja física toda su vida. No cabeceaba bien, no era alto, tenía problemas de adicciones. No se cuidaba quizá como debiera en etapas largas de su carrera. Dicen que solo se entrenó de verdad una vez, que fue ese mes previo al Mundial de México, pero ningún músculo de Diego era tan poderoso como su cerebro. Y el profe Signorini tenía la destreza y la inteligencia para saber estimular, motivar a Diego tocándole en su orgullo.
bien, porque cuando mejor rindió Diego en su carrera era cuando jugó cabreado y cuando jugó contra el mundo. Entonces, el profe Signorini os puede contar, o sea, es un gran privilegio hoy para Soy Calcio porque tenemos al responsable del rendimiento del jugador más grande que ha visto la Liga Italiana en toda su historia. Y el profe Signorini os puede contar la anécdota de cómo hizo para que Diego se creyese que iba a ser el mejor jugador del mundo en México 86, cuando entró a la habitación de la concentración del América. Sí, sí, eso siempre me hace reír porque es como que me parece que estar viendo la cara de bronca que tuvo porque en ese entonces yo por cábala tenía que pasar por cábala únicamente, ¿no? Porque se usa mucho en el fútbol, pasar todas las noches por la habitación de Diego, que Diego compartía con Pedro Pasculi en el América de México. Y entonces yo todas esas noches iba primero a la habitación de Daniel Pasarela, que estaba con una afección intestinal, e iba a compartir con él, jugábamos a las cartas, qué sé yo, jugábamos al truco, jugábamos al ajedrez. Y esa noche yo veía que Diego estaba físicamente hecho un cañón, pero había algo que no me cerraba, ¿no? Porque yo ya había descubierto que 1 gramo de tejido cerebral es más importante que, en ese caso, que los 76 kilos de músculo que pesaba él, ¿no? Y entonces esa noche llegué a la habitación y cuando entré, a la derecha estaba Pedrito Pasculi en su cama, estaba mirando una televisión que estaba en diagonal a él, digamos, frente a la cama de Diego, una televisión muy pequeña, y Diego estaba recostado sobre el respaldo de la cama con las piernas flexionadas y una revista en los muslos. Y cuando llego entonces, Pedrito me mira y yo le guiño el ojo y nos saludamos. Hola Pedrito, ¿cómo está? Y él, ¿qué hace, profe? ¿Cómo anda? Y Diego se hacía el interesante y no miraba ni siquiera saludó. Entonces le digo, bien, bien, le digo, la verdad que hoy un día espectacular, Pedro. Y le vuelvo a guiñar el ojo y a sonreír y él sonríe. Entonces me dice, ¿por qué, profe? Yo sí, porque mira, porque entonces bajé la voz a propósito como para saber que con eso le iba a tener más enganchado a Diego, que se seguía haciendo el interesante, pero para esto yo sabía que estaba con toda la antena puesta. Y le digo, sí, porque mira, hoy descubrí que todos estos tipos que vienen a ser figuras del Mundial, en realidad son así, literal, le digo, no son unos cagones. ¿Por qué, profe? Sí, le digo, porque hoy leí en uno de los diarios que Platini dice que él prefiere el lucimiento de Francia a su propio lucimiento. El cabeza cuadrada, le dije así, de Rummenigge, dice lo mismo. Zico también, y el que te dije, entonces cuando digo el que te dije, Diego bajó la revista y me dice, ¿qué te crees? Como me decía siempre, ¿no? Ciego. ¿Qué te crees, ciego? Que esto es tan fácil. Le digo, pero tan fácil. Le digo, dame tus piernas y vas a ver lo fácil que es. Le digo, ¿cuántas veces te dije que si vos no te convencés, todo lo que hicimos no sirve para nada? Pero eso de verdad, ponételo, pero no se lo dije así, se lo dije de manera mucho más casi agresiva, porque él había respondido con agresividad, yo lo conocía mucho y sabía cómo tratarlo. Le digo, así que, entrando de una vez por todas, cabeza de chancho, como también siempre les decía, si vos no tenés el coraje de decir públicamente que todo esto no sirve para nada, ¿entendiste? Ahora pegué media vuelta y por el corredor rebotaban los insultos, las puteadas y la risa de Pedrito Pasculi. Bueno, entonces al otro día entró la prensa porque Bilardo hacía un régimen de 2 o 3 entradas semanales. Recuerdo que estaba entre otros Bobby Charlton creo que era la BBC de Londres grabando y se quedó admirado porque Diego y Borgi jugaban a un toque, pero a 20 metros, a un toque sin que la pelota tocara el suelo y sin prácticamente moverse del lugar. Le pegaba uno de acá, el otro de bueno. Y entonces al día posterior, yo como siempre me levanto para desayunar, voy al salón y estaba únicamente Jorge Valdano, que como siempre estaba haciendo lo que Valdano hace, leyendo.
estaba Julio Nieva, que era el cocinero de la delegación argentina, al que le pido, por favor, que me acerque un café con leche, y entonces voy a una mesa redonda, estaba llena de periódicos, y muevo uno y el otro, y por ahí en uno veo que en un recuadro, en un rectángulo rojo con letras blancas, había letras título catástrofe, decía: Maradona abre el fuego, seré yo la figura del mundial. Entonces dije, bueno, listo, ya está. Ahora se completó la preparación, ¿no? ¿Cómo recuerda el gol a Inglaterra? ¿Estaba en el campo? Mira, hay una foto inclusive que me muestra en que salgo yo, que estoy a un costado. Yo después conté los pasos, estaba a 14 pasos de donde entró la pelota, a la derecha del arco de Shilton, detrás de la línea que delante estaban todos los cameramen y tal. Y cuando Diego empezó a evolucionar, todos ellos empezaron a levantar porque adivinaban que algo muy raro iba a ocurrir, y yo mirando, claro, eran tipos muy altos, había alemanes, holandeses, ingleses, y con esos teleobjetivos enormes, y por ahí escucho que explotó el estadio, y entonces me quedó para siempre eso de que estando en el ringside no pude ver el knockout, porque el gol lo pude ver después cuando llegamos a la concentración. Por supuesto que el primero no se dio cuenta ni el árbitro, mucho menos yo, que tenía tanto problema de visión. Pero además no estaba en un ángulo porque había varios jugadores adelante. Pero en definitiva no pude ver esa mano tramposa de Dios. Debe haber sido la primera vez que Dios hizo trampa. Y tampoco pude ver el segundo gol porque, te repito, me bloquearon la visión los fotógrafos y los cameramen que estaban delante mío. Pero le he leído en alguna ocasión que el segundo gol, el que regatea a media Inglaterra, no fue un gol perfecto, porque tenía que haber pasado la pelota a Diego. Claro, es el típico caso de un error conceptual que sale bien, porque era como yo le decía, si en el último movimiento, cuando él enfrenta a Shilton podía usar las manos. Bueno, la jugada era a la izquierda y que Burruchaga o Valdano eligieran cuál de los dos meterla, ¿no? Pero eso recuerdo que un día en una mesa hablando con Ángel Capa y con César Menotti, los dos coincidieron en que tenía razón, pero también los dos reflexionaron que, y bueno, era Diego. Sí, era Diego, le digo, pero si en ese momento Shilton le quitaba la pelota, yo no sé lo que hubieran hecho Valdano y Burruchaga y tantos argentinos que estaban en el estadio. Pero bueno, terminó de la mejor manera. Perdonadme, ese gol, el gol del siglo, le debe mucho a Napoli, y el profe, quizá la mayoría de nuestros seguidores no sabrán el porqué. A ver, Maradona hizo algo que hoy sería impensable. Imaginaros que hoy un jugador del Real Madrid, Benzema, va a jugar un partido a Carabanchel, a un campo de tierra, un partido benéfico para que operen a un niño, desoyendo al club y enfrentándose al club. Bueno, pues Maradona fue a Acherra, el profe Signorini lo puede confirmar, fue a Acherra a jugar un partido benéfico a un campo de tierra, desoyendo las recomendaciones del club, enfrentándose al presidente Ferlaino, y fue a jugar ese partido benéfico. Esa es la grandeza y la generosidad que tenía Diego. Y entonces en ese partido Maradona hace una jugada que dribla a todos los jugadores de la selección del Acherrano, que era el equipo contrario. Dribla a todos los jugadores, y cuando llega el mano a mano con el portero, ¡tac!, se la tira a un lado y pasa rozando el poste. Entonces su hermano Hugo, que jugaba ese partido, le dijo, acabas de hacer la misma cagada que hiciste en Wembley en el año 80. En el año 80 él dribla a toda la selección inglesa, y cuando encara a Shilton, ¡tac!, se la echa a un lado y la pelota sale rozando un palo. Entonces, cuando Maradona en el 86, fíjense lo que es capaz en una milésima de segundo de pasar por la mente de un genio. Maradona cuenta que él se acuerda del comentario que le hizo su hermano en el partido benéfico de Acherra, y por eso cuando encara a Shilton decide aguantarlo,
driblarlo y asegurar a puerta vacía. Entonces, eso es una curiosidad que poca gente sabe, que ese partido benéfico que Diego hizo en Acherra es parte del gol más grande de todos los tiempos. Desde luego. Sí, ¿no? solo que yo repito, ¿qué hubiera pasado si Shilton hubiera agarrado la pelota, no? Yo digo que, bueno, pero está bien, pasó como pasó y eso le valió ser considerado el mejor gol, o el más lindo por lo menos, en la historia de los mundiales, a pesar de que yo creo que el mejor gol, o el más difícil, el más complicado que yo recuerdo haberle visto a Diego, y le vi varios, fue ese tiro libre contra la Juventus, sí, en un indirecto, un día de lluvia, que era, desde el punto de vista balístico, era prácticamente imposible que la pelota subiera tan alto y se metiera después en el arco de tacón. Y el otro, sí, son goles que son extraordinarios, espectaculares, pero que pueden pasar. De hecho, después Messi, y antes, muchísimo tiempo antes, Pelé, han hecho goles parecidos, porque para ellos no es tan difíciles. Son difíciles, o mejor, imposibles para nosotros, los normales. Pero ese tiro libre yo realmente creo que es un alarde. Como después también yo desafiándolo decía, mira, voy a poner 100 pelotas en el mismo lugar, vamos a poner la barrera a la misma altura y no la volvés a meter ahí, ¿no? Pero bueno, dice, sí, bueno, lo importante es que entró en ese partido. Sí. Volviendo un poquito a la Serie A, ¿puede seguir algo de la actualidad en el calcio? Porque la diferencia de calidad con aquel entonces es enorme. Bueno, pero en la mayoría de los campeonatos del mundo, salvo en aquello en que, supongo, ¿qué pasaría si el campeonato inglés, sobre todo el campeonato inglés, ¿no? También al francés le sacás todos los extranjeros? ¿Con quién jugaría el Manchester City o el United o el Arsenal o el mismo Chelsea? Y también en Francia, no sé lo que pasaría con el mismo Paris Saint-Germain si no tuviera, por ejemplo, a Messi y a Neymar. Pero yo creo que ha habido en el mundo, en la sociedad actual, un cambio de hábitos que ha sido brutal debido a la tecnología. Antes acá en Argentina los chicos jugaban entre 8 y 10 horas por día en libertad, sin que nadie le impusiera la obligación de ganar o de sacar de adentro toda su creatividad. Y hoy ese mismo tiempo los chicos lo pasan con el celular, con la computadora, porque bueno, no es ni mejor ni peor, han cambiado los tiempos y así como alguna vez se acabó el circo romano, ¿quién iba a decir que se iba a acabar el circo romano, que era tan atractivo a pesar de que era tan brutal, ¿no? Para muchos, y sin embargo todo lo que nace está destinado a morir. Algún día también el fútbol dejará de ser, y mucho más ahora que los cambios debido a la inteligencia artificial está siendo prácticamente imposible de que una persona en su pequeño arco que es la vida pueda llegar a dominar todo, ¿no? Sí, totalmente. Al final la cantidad de dinero que había también antes en la Serie A, Fernando Signorini, era tremenda, era mayúscula, ¿no? Cada equipo, el más pequeño, podía fichar a una estrella mundial. Claro, y en eso también tendrían que cambiar, porque si no siempre es como que en el fútbol a nivel mundial se copia el modelo capitalista, a donde unos pocos tienen muchísimo y los demás pasan mucho hambre. En eso son mucho más inteligentes los americanos que, por ejemplo, en la NBA, el que sale último tiene la posibilidad de elegir primero, ¿no? Pero para eso tiene que tener los recursos. Yo creo que se está emparejando todo para abajo. Italia tiene gravísimos problemas, no olvides que ya quedó afuera de 2 mundiales. ¿Por qué? Y porque prácticamente los jugadores italianos no juegan los extranjeros. El Napoli tiene jugadores de 16 nacionalidades distintas. El otro día el Milan salió a jugar, o el Inter, con 11 jugadores extranjeros. Y así creo que el mundo de los grandes negocios lo ha pasado por arriba a esa construcción cultural de las clases populares que es el fútbol. Y lo que vi no lo veo, creo que no lo voy a ver más, salvo esporádicamente, y cada vez es más difícil hacer, por lo menos a mí, ¿no?, tenerme delante de la pantalla para ver un partido completo. No, bueno, salvo que juegue un Barcelona-Madrid
o partidos qué sé yo, de grandes equipos jugando por grandes torneos como la Champions, pero todo lo demás, ni siquiera los mundiales, que ahora se va a cometer la payasada de jugar 48 equipos. Esto me hace acordar a la Fórmula 1. Hay 5 coches que pueden ganar, o a lo mejor hoy ni siquiera, hoy 3, y sin embargo corren con 20 y pico. ¿Y por qué negocio? Bueno, pero ese negocio puede hacer que a lo mejor vos vas a jugar contra un equipo que no tiene ninguna posibilidad, pero se te lesiona un jugador, pueden amonestar a otro y se tergiversa todo. Creo que el Mundial se tendría que reducir a una cantidad mucho más reducida, perdón por la redundancia, de equipos que sean los que realmente tienen posibilidades y que jueguen todos contra todos, porque Argentina sí, está bien, salió campeona, es la campeona, no sé si es la mejor. Primero porque a Francia le faltaron 5 titulares de enorme valía. Segundo porque, por ejemplo, no jugó contra Brasil o contra las grandes potencias. Anteriormente otros equipos también han salido campeón sin jugar contra otros. Yo creo que no tendrían que ser más de 12 los equipos que disputan un mundial, porque son sinceramente los únicos. Ustedes cuenten que creo que son 22 los campeonatos mundiales, hay solamente 6 o 7 ganadores y muchos que son repetidos, Brasil, Italia, Argentina. Creo que es toda una gran payasada, pero bueno, hoy el gran negocio y los payasos que están al frente de ellos lo hacen así, ¿no? Oye, perdonadme, chicos, quiero decir una cosa. El otro día el profe Signorini me dijo una frase que se me quedó tatuada a fuego en la mente. Me dijo que la vida sin Diego es como vivir a dieta, que le faltan tantas cosas que es como estar a dieta. Sí, es cierto, falta la sal, falta la pimienta, todo eso que a lo mejor en exceso te hace mal, pero que sin ello la comida es muy aburrida, como la vida, ¿no? Sí. Le quería preguntar al señor Signorini, porque hoy día hay mucha gente que suelta la frase de este Napoli 2022-2023 es mejor que el de Maradona. ¿Qué piensa usted cuando escucha eso? Qué sé yo, también dice Einstein que conoce 2 cosas infinitas, el universo y la estupidez humana, ¿no? Y que del universo no está tan seguro. Además, ¿cómo hacen para comparar? ¿Que juegan contra los mismos adversarios en la misma condición? Eso es una tontería. Es decir, además, a lo mejor no se los compara, se lo disfruta. El otro es una debilidad de carácter o una muestra de toda la indecibilidad que podemos tener dentro. La gente que realmente está dentro del fútbol, o que mejor sabe en profundidad lo que significa el fútbol, no arriesgaría nunca un comentario, porque es típico de tipos que creen estar de vuelta de todo, pero en realidad no fueron nunca a ninguna parte, ¿no? ¿Cómo recuerda la historia del positivo por doping en el partido ante el Bari? Cuenta incluso antes que el Napoli se haya cansado un poco de protegerlo. ¿No cree que se pudo evitar todo aquello? Sí, bueno, yo creo que el Napoli no tuvo ningún interés en protegerlo, no es que se había cansado de protegerlo. Lo que lo cansó fue que el limón ya tenía poco jugo, había dado mucho fastidio, sobre todo en esa semifinal de Napoli contra Italia, cuando prácticamente ya estaba todo preparado, con ganancias que se estimaban superiores a $600 millones solamente en la industria editorial, con todo lo que tenían preparado. Faltaba solamente la foto de Italia campeón, y sin embargo hubo un equipo que, entre los que se contaba un negrito nacido en una villa, que les estropeó el gran negocio, y que no solamente, que además dijo el día anterior que le piden a los napolitanos mañana que sean italianos, pero durante 364 días al año los ignoran y los desprecian, y eso antes o después el poder se lo iba a hacer pagar. Se lo hizo pagar en ese momento en el doping contra el Bari, y después lo terminaron en el Mundial de 94, cuando, con las palabras del mismo Diego, dijo que le cortaron las piernas. Pero bueno, es la gran hipocresía, y también ese poder que es perverso y que es sanguinario, y que no repara absolutamente en nada. Y
y en él estaba el hecho de que también servía como ejemplo para alinear a la tropa y que todos fueran políticamente correctos, como ahora, que ningún jugador de los que intervinieron, creo, en el Mundial fue capaz de denunciar durante su disputa las aberrantes condiciones de quienes construyeron los estadios, en los que se cuentan más de 6.500 víctimas fatales, ¿no? Por no hablar de toda la trama de corrupción que se llevó adelante para designar a Qatar como sede del Mundial. Sí, al final nos contaba también el otro día Fernando, ¿no? En el vídeo que grabamos con él, pues todo lo que supuso aquel Mundial de Italia 90, con esa eliminación, ¿no? En la tanda de penaltis en Nápoles ante Argentina, casi como si el capricho no hubiera provocado que ese partido curiosamente se jugara en Nápoles, en ese estadio, ahora renombrado Maradona, con el paso de los años. Dicen que Nápoles es la ciudad más argentina de Europa. ¿Está de acuerdo con eso? Bueno, también los napolitanos dicen que Diego es un napolitano que nació en Buenos Aires por accidente, ¿no? Bueno, pero no, mirá, bueno, Buenos Aires hay lugares, sobre todo, Fernando lo sabe bien, que son iguales a, qué sé yo, a Madrid, a París. Hay muchísima influencia de todas las corrientes migratorias, que este es un país alivional. Acá prácticamente no existe el pueblo original. Acá no existe el argentino. Por eso a veces me sorprendo a mí mismo cuando se habla tanto de la argentinidad. Tipos que son hijos, nietos, o a lo sumo bisnietos de españoles, sobre todo, y de italianos. Porque acá el argentino verdadero, el originario, está marginado en las laderas de la precordillera, olvidados, ignorados, despreciados. Me reía durante el Mundial porque también acá muchos, inclusive periodistas, que decían que Francia tenía mayoría de gente de las colonias que no tenían nada que ver con Francia. Pero nosotros somos peores todavía, porque por lo menos los franceses tenían algún francés de pura cepa en el equipo, ¿no? Nosotros no teníamos ninguno, porque no teníamos ningún hijo de pueblo originario en el equipo, pero bueno. Profe, un apunte, yendo a eso, la madre de Maradona, sin ir más lejos, es Dalma Franco, es originaria de la provincia de Bari, es italiana de origen. Bueno, por eso digo, yo creo que es uno de los equipos que menos representatividad de una etnia, digamos, pura tiene. Todos los demás sí, hasta bueno, Paraguay, países de Latinoamérica, pero acá somos todos hijos ni siquiera de los aviones, bueno, porque fue mucho antes la aparición del avión, las inmigraciones, ¿no? Pero somos hijos de los barcos. Pero el fútbol, de todas formas, profe, al hilo de lo que decían los chicos, si uno camina por los vicoli del centro histórico de Nápoles, Forcella, la Sanità, Santa Lucia, con esa ropa tendida, esas casitas me recuerda mucho a La Boca, a Buenos Aires. Por eso digo, Buenos Aires tiene un poco de cada corriente migratoria que llegó y muy poco autóctono. ¿Y cuál es el estilo argentino? Yo todavía no los ranchos de paja y adobe, pero acá en Buenos Aires no hay ninguno, ¿no? ¿Qué significó Maradona para Nápoles? Bueno, ellos mismos lo dicen, ¿no? Es todo un símbolo. No hubo, después de la suspensión por doping, se realizó un evento que se llamó el Te Diegum, que se hizo en el Castel de Lugo, ahí en el mismo lugar a donde se sortearon los partidos del Mundial del 90. Había, bueno, lo más ganado de la sociedad napolitana y también gente como Gianni Minà, que hace muy poco falleció, pero había antropólogos, filósofos, sociólogos, psicólogos, y decidieron eso, de que Diego... ellos nunca lo tomaron como un ejemplo, porque Diego mismo decía que nadie lo había preparado para hacerlo, pero que era un símbolo de aquello que tanto habían perseguido los napolitanos, de que alguien les prometiera algo y les cumpliera, porque prácticamente en la larga historia
de la región nadie lo había hecho. Diego apenas llegó, dijo que él llegaba ahí para hacerlo campeón al Napoli. Te imaginas que en ese momento sí fue a lo mejor una expresión de deseos, pero cumplió con creces, porque no solamente ganó uno, ganó 2 Scudettos, ganó una Copa Italia, Supercopa y Copa de la UEFA, y puso al Napoli, puso pata para arriba el mapa futbolístico de Italia, dejando a los equipos opulentos del norte en la parte baja, ¿no? Perdonadme, chicos, que cuente una anécdota rápido. Un amigo común que yo tengo con el profe, que es Guillermo Coppola, que espero que hagamos un programa con él, el representante histórico de Maradona, que convivió con él en Nápoli, me contaba, esto supongo que el profe lo podrá confirmar, que los días de partido en el Estadio San Paolo, el túnel de Fuorigrota, que es un túnel muy largo, comunica el centro de la ciudad con el barrio de Fuorigrota, donde está el estadio. O sea, comunica el Lungomare, el paseo marítimo, con el barrio donde juega el Napoli. Entonces, los días de partido, 3-4 horas antes del partido, esto no es una hipérbole, esto es así porque lo leí el otro día, lo comprobé. Había 3-4 mil niños metidos en el túnel esperando porque Maradona iba desde Posillipo, desde donde él vivía, pasaba por ese túnel y siempre se paraba y recogía a un niño y que llegaba con él al estadio. O sea, eso hoy, un Messi, un Cristiano, eso hoy sería impensable, pero es una muestra de la gran generosidad que tenía Diego con la gente. Sí, Diego cada tanto tenía ese tipo de gestos, porque todavía había posibilidad. Hoy en día es muy peligroso que un jugador se detenga y abra la puerta, porque te podés encontrar con la sorpresa que después atrás de él entra uno que te encañona con un arma y te sé. Sí, la sociedad de hoy es muy... También acá en Buenos Aires han pasado casos brutales, ¿no? Pero sí, en esa época él tenía la costumbre de sorprender con ese tipo de actos, ¿no? Perdón, la última, que no abuso. Irati y José, vosotros que sois insultantemente jóvenes, y me consta que la mayoría de nuestros seguidores también. Pero para que os hagáis una idea de lo que era el Napoli de Maradona, Messi es la guinda del pastel. De un gran equipo, él es la guinda. Cristiano era la guinda de un gran equipo, era la guinda del pastel, pero Maradona era el pastel. Esa es la definición correcta. Sí, al final jugador, bueno, que no pudimos disfrutar en directo, pero por suerte hay muchos, nosotros quiero decir, hay muchos vídeos y muchos documentales que se pueden rescatar. Hay un tema que te quiero, ya para acabar, le queremos preguntar, no por incomodarle, claro, pero simplemente porque le hemos visto hablar sobre él, ¿no? Con naturalidad, y también Fernando nos comentó una anécdota, que es cómo era la relación de la camorra napolitana con Diego, que era casi de protección absoluta hacia la figura de Maradona, ¿no? Sí, pero sé que sobre eso se ha hablado mucho, pero sinceramente Diego en Nápoli no necesitaba protección, porque cada napolitano era su guardia de cuerpo, como dicen ahí. Inclusive yo también he interactuado, he conocido a alguno de ellos, porque después lo veía en televisión, pero conmigo siempre fueron extremadamente gentiles. Recuerdo la última vez que los vi, yo estaba con mi esposa almorzando en un restaurante de Posillipo, recuerdo que era Chiro en Marcellina, y de pronto entra un grupo de 8 o 9 personas, claro, y yo había leído el día anterior que al clan Giuliano lo habían declarado persona no grata en la isla de Ischia, y de pronto eran todos ellos los que habían entrado, ¿no? Y bueno, seguimos almorzando y de pronto se acerca uno, que era Carmine Giuliano, impecablemente vestido, parecía un actor de Hollywood, y se presenta, nos saluda, señora, y en un momento me preguntó si tenía alguna noticia de Diego. Le digo, bueno, que estaba en Buenos Aires a punto de comenzar su ciclo de recuperación, y entonces me dijo que por favor que le diera su saludo. Otra vez se despidió con mucha, porque eran tipos de mucho estilo también, no hablar de no, eran tipos que eran increíbles en ese sentido, y cuando pedí la cuenta, no, ya estaba todo
todo pago. Yo todavía digo, no haberlo sabido antes, hubiera pedido un vino mejor. Y cuando me retiré le hice así con la mano, nos despedimos de lejos y fue la última vez que tuve contacto, pero te repito, después toda la relación de Diego con ellos no la sé porque yo siempre estaba con Diego, no estaba con Maradona. Y Diego era el de día, sobre todo, y adentro de la casa. Maradona era el de la calle y alguna vez, y no tantas de las que podía darse el lujo de salir de noche, ¿no? Pero después, como siempre, y decíamos anteriormente, se echa mucha levadura a las historias, fundamentalmente porque la industria editorial y los medios hoy también son demasiado frívolos, morbosos, y eso inexplicablemente hace que entre todos contribuyan al deterioro cultural de una sociedad que yo conocí distinta y mejor. Un inciso rápido, frase bandera del profe Signorini: con Diego iría hasta el fin del mundo, con Maradona no daría un paso. Sí, bueno, por eso es un resumen de lo que eso se lo dije a él un día y como respuesta obtuve eso de que sí, tenés razón. Pero si no hubiera sido por Maradona, yo todavía estaría en Fiorito. Así que era tan rápido para contestar como para gambetear. Tengo que decir, ya para acá, que me parece, a mí por lo menos, asombroso la tremenda memoria que tiene el señor Signorini. O sea, de verdad, admiración absoluta, porque sobre todo los detalles y cada cosa de anécdotas y de historias que pasaron hace tanto tiempo, que me parece fantástico. Y bueno, pues al final lo que comentaba de los medios y de cómo se transgiversa un poco todo, pues qué mejor que tenerlo usted directamente aquí para recordarnos aquellos tiempos. Por mi parte ha sido un auténtico placer tenerlo aquí en Soy Calcio, José. Sí, la verdad que sí, así que señor Signorini, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Hemos aprendido mucho porque al final también nosotros hemos visto muchos documentales y como somos muy jóvenes, pues nos tenemos que dejar llevar por ellos. Pero también nos ha gustado y ha sido un placer escucharle aquí con nosotros y bueno, ha sido un placer que nos haya puesto un poquito de realidad también estas cosas. Muchas gracias, profe. Y justo en el año en que, por más que los napolitanos no quieran asumirlo, van a ganar el tercer Scudetto. Bueno, ya no hay escaramanchia, ya la gente está a tope en la calle con pancartas y de todo. Oye, Fernando Martínez, vela muchas... Perdón, con respecto a eso. Cuando gana el primer Scudetto el Napoli, a la mañana siguiente de aquel partido Scudetto con la Fiorentina, aparece una gran pancarta en la puerta del cementerio de Poggio Reale, que es el cementerio más grande de Nápoli, y venía escrito: "Cosa vi avete perso", lo que os habéis perdido, le escribieron a los muertos. Lo deberían repetir, seguramente alguno en este nuevo tercer Scudetto que se viene. Fernando Martín, ha sido un placer también tenerte por aquí. Como siempre, eres más que bienvenido en Soy Calcio, Muchas gracias a vosotros, me encanta estar con vosotros, sois unos fenómenos. Y Fernando Signorini, ya para acabar. Hasta pronto, entonces. Eso es, le mandamos un abrazo muy grande y muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias. Hasta pronto. ¡Andiamo